La verdad que cuando yo vengo me olvido del tiempo, de la hora, en el culto. Será, digo, que cuando yo era chica, los cultos en mi iglesia pasada duraban 5 horas como mínimo. ¿O no? No, estoy bien. ¿O no, pastor? De 5 para arriba, ¿no? Todo el domingo era de tomar un micro e irnos a la central, 8 horas de Santa Cena. Así que imagínense, a veces nosotros decimos, ya son 2 horas en la iglesia, tengo que ir a casa, ¿no? Y les agarra el ataque a los cristianos de hoy. Pero yo tenía 5 años y estaba 8 horas en el culto. Y acá estoy, viva, sobreviví. Así que démosle gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de reunirnos, de compartir. Y hay un texto por ahí que dice en la Biblia, que dice que cuando entremos a su presencia no nos apresuremos, ¿sí? No estemos apresurados. Y saben que nuestro diario vivir es como todo rápido. Ahora como, ahora me voy a dormir, ahora me levanto rápido, me voy al trabajo, me voy a la escuela, voy a tomar el colectivo, lo que sea, todo rápido. Y a veces esa rapidez también la llevamos a la vida espiritual. No voy a tardar mucho con todo esto que les digo. Esto es para que pensemos también, ¿no? En nosotros, en el tiempo que le damos a Dios. No es que vamos a tener todo el domingo de culto. Pero quiero que leamos en San Juan. Este mes de abril es un mes particular para un nuevo amanecer. Vamos a empezar la adoración pública, ¿sí? Adoración, evangelismo, oración en el barrio afuera, ¿sí? Estuvimos mucho tiempo adentro, así que vamos a empezar un tiempo así, varias veces vamos a salir afuera. Pero ¿qué pasa? Tenemos que saber cuál es el propósito y qué es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros como parte de la iglesia, ¿sí? Porque levantar un altar de adoración en el barrio no es solamente que vamos a ir a tocar música, sino tiene que ver con levantar el nombre de Dios en medio de un lugar que tal vez hay mucha oscuridad, muchas situaciones difíciles. Cuando veníamos con Kevin, acá a la vuelta en el campito, había un chico que estaba tirado en el campo. Estaba la policía, ¿sí? Y esta es la situación que nos rodea en nuestra comunidad. Y necesitamos levantar el nombre de Dios, porque la gente necesita a Jesús en su corazón. Y nosotros somos los que tenemos que llevar la luz de Cristo, la luz del Señor. Pero si nosotros no estamos llenos de esa luz, ¿sí? De esa presencia de Dios, es como que, bueno, vamos a ir a cantar una canción. Y cantar una canción se canta en cualquier lado, en una plaza, eso es normal. Pero nosotros tenemos que ir con un sentido espiritual a hacer el altar de adoración y entender lo que vamos a hacer. Por eso me pareció importante compartirles hoy, este primer culto del mes, esta palabra, para que nosotros podamos ir en este mes creciendo en lo que es la adoración al Señor, en lo que es levantar adoración a Dios, ¿sí? Y quiero decirle algunas cosas. San Juan 4 es el encuentro de Jesús con la samaritana. Una palabra conocida, ¿sí? Y vamos a leerla. Yo me voy a enfocar solo en algunos versículos. Los que estuvieron en el IET conmigo se van a acordar, pero vamos a leer. Miren, el versículo 1 dice, leamos la historia, dice, si cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Acordate esto, le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad, dice, de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo.
Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús, le dijo, cualquiera que bebiere de esa agua, ¿qué? Volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga que yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en ese monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer hasta ahí. Y pensaba, quiero compartirles solo algunas cosas, ¿sí? Sobre este texto que nosotros estudiamos con los hermanos en el IET, pero algunas cosas esta semana el Señor me venía hablando, ¿no? Hay algo puntual que Jesús hizo, y es que Jesús fue al encuentro de esta mujer. Vieron que les dije que recordemos que le era necesario pasar por Samaria. Jesús siempre está intentando encontrarse con nosotros, así como Jesús se encontró con esa mujer. El lugar de Samaria era un lugar complicado para los judíos, ¿sí? Los judíos y los samaritanos, dice la palabra, que no se trataban entre sí. ¿Por qué? Porque había una situación de muchos años en donde el pueblo se había separado y los samaritanos se habían mezclado con gente extranjera, que era lo que Dios había pedido que no hicieran, y los judíos se habían conservado fiel a sus raíces, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Para ellos era algo muy feo pasar por Samaria. Por eso tal vez hacían un camino muy largo y iban por otros lados, sí, pero los samaritanos tampoco los querían en los judíos. Entonces vemos en este momento que Jesús dice que le era necesario pasar por Samaria. O sea que había una necesidad. Jesús ya sabía que había una necesidad. Y él pasó todas las barreras culturales, ¿sí? Y de ese momento que eran... que los samaritanos no se podían juntar con los judíos, que los hombres no podían hablar con las mujeres. Jesús estaba en el pozo y estaba la mujer, y en realidad los hombres en esa época no podían hablar con las mujeres. Dice que era la hora sexta, la hora del mediodía. Posiblemente dicen los que estudian, ¿no?, esta palabra, que esa mujer no era una mujer de buena vida, ¿no? Y por eso andaba a la hora que nadie iba, que era el mediodía, se fue a buscar agua al pozo, para que nadie la condenara, para que nadie le dijera nada.
Pero yo pensaba en esto, Jesús, cuánto amor, ¿no? Siempre nos muestra, porque Él fue al encuentro de esa mujer que necesitaba el agua de vida, ¿sí? Necesitaba ese encuentro con Jesús. No le importó lo que había que pasar a Jesús, sino que llegó hasta ahí. Y sabes que Jesús siempre está interesado en encontrarse con nosotros, siempre, siempre. Y muchas veces nosotros estamos apurados, o estamos distraídos, o estamos en otras cosas, ¿no? El Señor me traía esto, que nosotros podamos en este tiempo entender que Él está esperando que nosotros nos podamos acercar a Él, porque Él viene a nuestro encuentro, pero que nosotros nos podamos acercar a Él, ¿sí? Que nosotros podamos tener ese deseo de estar con el Señor, porque esto es la adoración. Después termina, vamos a ir a los versículos que hablan de la adoración, ¿sí? Y una de las cosas que Jesús cuando se encuentra con ella también le dice es que le habla de su vida, ¿no? Dice, 5 maridos tuviste, ninguno es tu marido. O sea, le revela la verdad, aún sin conocerlo, se muestra como él ya le dice profeta, ¿sí? Pero yo digo que tremendo que es el encuentro con el Señor, porque aún esas verdades que nosotros a veces queremos ocultar de nuestra vida, de nuestro corazón, cosas que nos pasan, el Señor las trae a luz, ¿no? Y nos muestra y nos dice, esto es lo que está en tu vida, esto es lo que está en tu corazón. Dice que Él se encontró con esta mujer y empezaron a hablar de este tema que era la adoración, ¿sí? Los samaritanos saben que ellos adoraban en un monte que se llamaba, ¿quién sabe? A ver, los alumnos del IET. ¿Cómo se llamaba el monte? Los samaritanos, Gerizim. Los samaritanos, había 2 lugares de adoración. Estaba Jerusalén, que estaba el templo, y estaba el monte Gerizim, ¿sí? Los samaritanos les quedaba cerquita, y aparte por cuestiones que ellos creían que ese era el lugar de adoración, iban a Gerizim, al monte Gerizim, que era el monte donde Moisés había recibido las tablas y había habido un encuentro ahí con Dios. Entonces ellos se quedaron en ese lugar de adoración. Después más adelante el Señor le da el sí a Salomón para edifican el templo y era el lugar de adoración por excelencia, ¿no? Entonces todos iban hasta el templo a adorar a Dios. Pero acá Jesús comienza algo que es lo que hoy nosotros tenemos que vivir. Comienza Él diciendo, ahora, ustedes dicen que en este monte se adora, nosotros decimos que en Jerusalén, pero Jesús les dice, es la hora, ¿sí?, de adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y yo pensaba en esto, porque en realidad nosotros, nuestro lugar de venir y juntarnos es acá, pero la adoración se produce en nuestro corazón. La adoración se debe producir en nuestro corazón y no hay ni un tiempo ni un lugar. Esto es lo que el Señor me hablaba. No hay un tiempo y un lugar para adorar. No es que yo digo, voy y adoro hoy, que es el día de adoración, y después me olvido todos los días de mi vida. Tengo que adorar al Señor todos los días, en mi casa, en mi vida. Porque la adoración tiene que ver con algo espiritual, ¿sí? Con la conexión con Dios. La adoración es obediencia. La adoración es entrega. La adoración no es una canción lenta ni una música linda. La adoración es rendirse a Dios, es entregarse a Dios, es hacer la voluntad de Dios, es decirle, acá estoy, Señor, para lo que quieras, ¿sí? Para lo que vos esperes de mí, acá estoy, Señor. Eso es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y nosotros a veces tenemos mal entendido el concepto y vivimos nuestra vida como nosotros queremos y después venimos a la iglesia y cantamos y creemos que eso es la adoración y no. El cantar, el momento es una parte así chiquita de adorar a Dios juntos. Pero nuestra vida es lo que adora a Dios, nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestros pensamientos de todos los días. ¿Adoran o no adoran
Es así. Y el Señor Jesús acá le decía, es tiempo ahora que adoremos en espíritu y en verdad. Hay otra versión que dice, es el momento de adorar del modo verdadero. Y yo me preguntaba, ¿no? ¿Cuál es el modo verdadero? ¿No? ¿Cuál es el modo verdadero? Levantar las manos, arrodillarse, cantar, no cantar. El modo verdadero es el modo de adorar a Dios con mi vida, con mi corazón, como les decía. Ayer mientras iba al instituto a la mañana y me acordaba que tenía que predicar hoy, porque ayer me acordaba, digo, Señor, tengo que predicar, ¿qué voy a hacer? Yo voy hablando, ¿no? Así con el Señor, cuando ando en el auto mucho. Y entonces me acordaba cuando Malaquías habla de las ofrendas que le traían a Dios, ¿no? El libro de Malaquías dice que la gente iba, ofrendaba y llevaban animales, bueno, rengos, ¿no? Enfermos, tuertos, lo que les sobraba. ¿Sí? Imagínate la gente que vivía ahí del campo, ¿no? Tenía su criadero, ¿no? Y decía, bueno, a ver, este no me sirve para vender, porque está chueco. Lo agarraba y ese era el que le llevaba como ofrenda a Dios. Los demás lindos se los guardaba para hacer negocio, ¿no? Y ese era el que entregaba. Y cuando el Señor les dice, bueno, ustedes me están robando. Esa palabra la reconocemos porque hablan de los diezmos, ¿no? Siempre la leemos por los diezmos. Ustedes me están robando, no me traen los diezmos. Desde el profeta les decía para el pueblo, no me traen los diezmos, no me dan las ofrendas, dicen, me traen los animales que están mal, enfermos. La ofrenda para Dios tenía que ser esa ofrenda que se separaba, que se preparaba, la ofrenda buena, el corderito que se llevaba era sano, ¿sí? El mejor. Eso tenían que ofrendar a Dios. Era la ley, era lo que estaba para ese momento. Pero trasladado hoy a nuestros días, nosotros hoy no vamos a ofrecer ni un carnero, ni un pollo, ni nada, porque no es nuestra tradición, ¿sí? Pero sí vamos a ofrendar nuestra vida, nuestro corazón. Y llevando esa palabra, ¿no?, a lo que dice Malaquías, muchas veces nosotros le damos al Señor lo feo, lo que sobra, lo que nos queda de resto, ¿no? La oración que, bueno, Señor, estoy recansado. Señor, bendecí este día, gracias por todo lo que me diste, amén. Y esa es nuestra oración, ¿no? Y nos olvidamos o nuestra comunión con Dios tiene que ver con solo pedir por esto, por el otro, por el fulano, por mengano, por mi abuela, por mi primo. Y pedir. Pero eso no es adorar a Dios. Entonces, el Señor me hablaba de eso. ¿Qué estás dando? ¿Qué me estás dando? ¿Qué me estás dando? ¿Estás dando el resto que te queda o estás dando una adoración verdadera? ¿Me estás amando? ¿Me estás entregando adoración porque me amás? Porque la adoración es eso, es producto de nuestro amor, de nuestra necesidad de Dios, nuestra entrega, ¿sí? Y es lo que nosotros tenemos que vivir cada día. Cada día. La música, el instrumento nos ayuda en el fluir, pero no es la adoración. Dice, la Biblia, nos reíamos con el pastor porque hay el tañedor, ¿no? El tañedor dice que era el que tocaba la música para que el profeta, que tenía que hablar de parte de Dios, pudiera dar la palabra, ¿no? Entonces él dice, bueno, toquen la música para que el Señor me dé la palabra. Y es bíblico porque eso se usaba, ¿no? Era una de las formas de la profecía. Pero no es la palabra, no es la adoración la música. Nosotros le damos nuestra música al Señor, nuestras palmas, nuestra canción, porque celebramos, porque nos gusta, porque es lindo, porque nos ayuda en el fluir. Pero no es eso. No nos quedemos con eso. ¿Sí? El Señor hoy quiere que nosotros entendamos que Él va en busca, porque significa esto,
Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Él va buscando, Él está mirando a ver quién es el que me adora todos los días, ahí donde nadie lo ve, ¿sí? Porque eso tiene que ver. ¿Cuántas veces adoras a Dios en tu casa solo, donde nadie te ve, donde nadie te escucha, solamente Dios? ¿Cuántos momentos tenés? La adoración es una entrega y una dependencia de Dios. Es como abandonarse en los brazos de Dios. Eso es adorar a Dios. Es rendirse, es decir, acá estoy, Señor, acá está mi corazón. No sé lo que querés, no sé lo que vas a hacer conmigo, pero acá estoy. Y es lo que Dios está buscando en este tiempo. Gente que le diga, Señor, acá estoy. Gente que diga, Señor, quiero adorarte, quiero ser de esos adoradores en espíritu y en verdad. Es muy importante que la iglesia entienda esta palabra en estos días. ¿Por qué? Porque hay mucha oscuridad en el mundo. Y la luz de Jesús es la única que puede hacernos resplandecer en nuestra vida. ¿Sí? Necesitamos del Señor. Así como la mujer samaritana le dijo, yo pensaba en esto, ¿no? Ella le dijo, dame agua, dame de beber para que no tenga que venir al pozo. Ella no estaba entendiendo el sentido espiritual de la cosa. Ella seguía encerrada en el lugar de adoración, en el monte, en el agua que tenía que tomar. Y Jesús le hablaba de algo superior. Y es lo que Dios nos habla hoy, de algo superior. Y nos dice, basta de pensar de una forma natural, sin entendimiento. Nos dice, hay que entender las cosas de una forma superior, forma espiritual, de la forma que Dios espera. ¿Sí? Es tiempo de que nosotros adoremos en espíritu y en verdad. Cuando Jesús le dice, yo te voy a dar agua y no vas a tener más sed. Yo pensaba, ¿qué tiene que ver esa palabra de yo te voy a dar agua y no vas a tener más sed con la adoración? Y tiene mucho que ver. Porque cuando nosotros somos cristianos que adoran, en la adoración, en el momento de estar en su presencia, somos llenos. Y nos vamos como, ¿viste cuando uno llega con 40 grados y en su casa dice, lo único que quiero es un vaso de agua? Yo tiro la cartera y me voy a buscar un vaso de agua cuando llego, ¿no? Un vaso de agua y te lo tomás con esas ganas que parece que te llena. Eso tiene que ser el tiempo de adoración para nosotros. Eso tiene que ser. Tomarte el agua de Dios y que te llene, que te llene, que te llene. Y no volver a tener sed. Y sí tener ganas de volver a adorar a Dios. Tenemos que aprender a adorar a Dios. Todos los días, todos los días. Si es necesario, yo digo, siempre les digo, a algunos les cuesta más orar. ¿A quién le cuesta orar? Sean sinceros. A algunos les cuesta más, a otros les cuesta menos. Personalmente no me cuesta orar. Yo arranco, pongo ahí y arranco. Primero y arranco. Pero a algunos les cuesta más. Se ríen, a mí me dicen, bueno, vamos a orar, llegó Brenda, vamos a orar. Pero a mí no me cuesta. Pero yo entiendo que hay personas que les cuesta más tener ese tiempo de adoración, de oración, de buscar a Dios, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros lo apartemos y digamos, bueno, no sé cuánto voy a orar, no digo 1 hora, media hora, 25 horas. Ponete una música, ten un lugar en tu casa donde puedas estar tranquilo, ¿sí? Y si te gusta la música, poné una música, una alabanza y empezá a darle gracias a Dios por las cosas que Él te dio, por las cosas que tenés. Decirle que Él ministre tu corazón, entregale tus cargas, háblale de lo que te pasa, pedirle perdón si te equivocaste. Eso es orar, y así uno empieza a fluir en ese río de oración y no solo pedir, sino decirle, acá estoy, Dios, necesito tu presencia, necesito tu presencia. Y ¿sabes? Cuando uno
conoce la presencia de Dios, es como que dice, bueno, yo quiero seguir y quiero seguir y quiero seguir. Yo me río con Orne porque a veces vemos la iglesia y les soy sincera, a veces nosotros arrancamos a cantar y vemos que algunos empiezan a mirar el techo y nosotros queremos seguir y queremos seguir. Y si nos dejan, seguimos, a ver, hasta la noche. En los vivos muchas veces nos pasó que cantábamos y seguíamos, y por ahí vos te fuiste a tomar mate y nosotros estábamos ahí. Pero es porque a veces uno descubre ese lugar y se da el tiempo. Y es lo que nosotros necesitamos hacer, hermanos. Descubrir esa intimidad con Dios y darle el tiempo. Darle el tiempo, proponételo en tu corazón. Como viste, a veces te propones decir, bueno, voy a hacer esto y lo voy a continuar hasta el final. Proponete buscar a Dios y decir, voy a estar acá, Señor, en mi habitación, no sé, donde tengas un lugar. Mi mamá cuando empezó a ir a la iglesia no tenía lugar, porque en la casa no iban todos a la iglesia. ¿Sabes dónde oraba? En el baño. Era su lugar de oración. Era su lugar de oración, porque era el único lugar que estaba sola, que estaba encerrada, y era el lugar donde podía orar. Entonces, si vos vivís con gente que no conoce a Dios, que le molesta, busca un lugar, porque es necesario. Encérrate en el baño. Seguro que alguno te va a golpear la puerta si tardas mucho, pero vas a tener tu intimidad con Dios. El otro día escuchaba a un pastor que está sirviendo, un misionero que ya volvió, y ya voy a terminar con esto, les quiero contar este testimonio, porque no hay lugares, hay momentos de adoración. Y él dice que estaba viviendo ahí en Polonia, ¿sí? Y bueno, si bien Polonia no hay por ahí tantas restricciones para el evangelio, no se puede hacer mucho escándalo, vamos a decir así, ¿no? Entonces, como él le gustaba pentecostal, así, ¿no? Orar fuerte en su casa, y entonces por miedo a los vecinos y todo, dice que no quería estar en su casa. Entonces empezó a salir al bosque, y se iba al bosque, y en el bosque dice que ahí empezaba a orar. Como estaba solo, podía levantar la voz y oraba y oraba y oraba, nadie lo miraba. Y después, bueno, dice que hacía mucho frío, empezó a nevar, entonces empezó a correr. Esa parte yo la verdad que no la haría. Me voy al bosque de Seiza, pero me quedo sentada. Pero él, bueno, como hacía mucho frío, dice que había mucha nieve, entonces empezó a correr y empezó a entrenar. Y él dice que de esa forma, mientras corría para no enfriar su cuerpo, adoraba a Dios y hablaba con Dios y escuchaba la voz de Dios. Así que imagínense en ese lugar en donde no había tanta libertad, él podía encontrarse con Dios. Entonces es el deseo de mi corazón hoy que cada uno de ustedes encuentre ese momento de adoración, porque no hay lugar. No hay lugar. El lugar puede ser cualquiera. Acá en la iglesia, en tu casa, en el colectivo, en el auto, en la calle, mientras esperas el colectivo. No hay lugar, pero sí hay momento de adoración. Y eso es lo que Jesús le dijo a la samaritana. Buscá ese momento de adoración. Ya no hay lugar. Ya ese tiempo pasó. Y hoy Dios está buscando que vos y yo le podamos adorar. Así que esta es la palabra que yo les quiero compartir. No la voy a hacer más extensa. Sobre este texto hay un montón de cosas para hablar, pero yo quiero que ustedes hoy se vayan con este mensaje. Quiero aprender a adorar a Dios. Quiero con esta motivación en el corazón. Quiero esta semana encontrarme con Dios de una forma distinta, así como dijo Brenda. Quiero encontrarme con Dios de una forma totalmente diferente. En cualquier lugar, no importa dónde sea. Una vez yo iba manejando en el auto, escuchando una canción, que creo que es de Tercer Cielo, que dice exagerado amor por mí. ¿Algunos la conocen? Es muy linda. Dice,
demasiado amor, dice, exagerado amor por mí. Y cuando escuché eso, mira, no podía parar de llorar. Iba manejando y digo, la gente me va a estar mirando, ¿qué le pasa a esta mujer? Y le decía, lo único que le decía era, gracias Señor, gracias Jesús, gracias por haberme mirado, por haberme amado. Y lloraba, y eso es adorar a Dios. No hay lugar, no hay lugar. Es buscar el momento. Busca el momento, porque Dios quiere hoy encontrar adoradores. Que hoy pueda encontrarte a vos y diga, bueno, este es un adorador en espíritu y en verdad. Este es un adorador que en este tiempo va a mostrar mi luz, va a llevar mi palabra, va a ser una carta leída, como dice la Biblia. Cuando vos tenés una relación con Dios, todos los días de adoración, de amor, los que están a tu alrededor lo pueden ver, lo pueden ver. La Biblia dice que, como decía Ani, nosotros somos pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio. Pero también dice que somos cartas leídas. La gente lee lo que está en tu vida, lo que vos sos. Y si en tu corazón está la adoración al Padre, esa esencia de Dios, la gente lo va a poder mirar. O sea, tal vez sin palabras, la gente va a mirar en vos que hay algo distinto. Y eso es lo que en este tiempo queremos, que las personas conozcan a Jesús a través nuestro, por lo que somos, por lo que tenemos, por lo que hay en nosotros. Uno de los puntos es empezar a tener una vida de adoración todos los días con el Señor, ¿sí? Vamos a orar. Yo los invito a que oremos y que le digamos al Señor. Dios conoce todas nuestras cosas, nuestras debilidades, nuestras situaciones que nos cuestan, pero decirle, Señor, yo quiero ser de esos adoradores. Dios sabe que a veces te cuesta, pero lo que Dios busca son corazones dispuestos. No hay otra cosa. Dios busca gente que tenga el corazón dispuesto. Padre, en esta mañana nosotros te damos gracias. Gracias, Padre, por este tiempo, por este momento. Gracias, Señor, porque nos hablas por esta palabra, Señor, de lo que estás esperando de nosotros. Señor, ayúdanos, porque muchas veces no sabemos cómo empezar el cambio en nuestra vida. Cómo, Señor, darle vuelta a las cosas como las venimos haciendo y empezar a ser esas personas que vos querés, Señor. Yo te pido que todos los que estamos hoy en este lugar podamos irnos, Señor, hoy con nuestro corazón marcado por el Espíritu Santo con esta palabra, Señor. Ayúdanos porque vos conocés nuestras debilidades. Vos conocés, Señor, las cosas que nos pasan, las cosas que nos cuestan, pero que este sea un tiempo diferente, Señor, para nosotros. Un tiempo en donde podamos adorarte con toda nuestra vida, Señor. Darte lo mejor de nuestra vida. No darte lo que nos queda, sino darte lo mejor, Señor. Darte lo mejor. Porque tú nos has amado y nos has dado lo mejor. Porque has pensado en nosotros, Señor. Ayúdanos a que estemos con deseos de estar en tu presencia, Señor. Ayúdanos a salir del ritual, a salir de la religión, a salir de la estructura, Señor, de pensar que las cosas son de una forma determinada y no pueden cambiar. Ayúdanos a entender lo nuevo que viene de tu presencia, como le revelaste a esta mujer, Señor, que no era el lugar, sino era la forma, era el momento de adoración, Señor. Que esta verdad hoy se grabe en nuestro corazón, Espíritu Santo. Si hay alguien que tal vez le ha costado en este tiempo entrar en tu presencia y adorarte, comunicarse, Señor, con vos, te pido que hoy despiertes su espíritu para que pueda empezar a tener una relación diferente, Espíritu Santo. Despierta el espíritu de los que están durmiendo, de los que están abatidos, caídos, Señor.
Oh Espíritu Santo, tú eres el agua de vida. Tú eres el agua que nos llena, el agua que fluye como un río y no para, Señor. Y en esta mañana ese fluir esté en cada corazón, Espíritu Santo.